tardes, Adriana. La verdad que es un placer estar acá con vos. Estamos trabajando fuertemente para dar vuelta a la problemática que tiene Lanús. Estamos convencidos de que este es un distrito que tiene un potencial enorme, es un gigante dormido, maneja un presupuesto que supera los 1.500 millones de pesos y nosotros estamos preparados para cambiar la realidad, que es arreglar las calles, iluminar la ciudad, tratar de invertir en seguridad, que es lo que la gente primero te pide, porque realmente se vive muy mal en Lanús. Pero además de esto, estamos preparados para cambiar esta realidad con gente preparada y experta en el tema que le toque gestionar. Quiero también decirte que estamos haciendo un recorrido casa por casa, en el que estamos viendo vecino por vecino y contándoles no solo lo que queremos hacer, sino que somos gente de Lanús, gente comprometida con esta ciudad, gente que tiene vocación de cambiar lo que pasa en Lanús. Pero además de esto, le contamos a la gente que vea bien la situación a quien vota, porque mucha gente que se presenta como candidata en Lanús ni siquiera vive en el distrito, ni siquiera tiene el compromiso de haber asumido su banca como concejal, ni siquiera es gente que está pensando en cambiar la realidad de Lanús, sino utilizar a Lanús como un trampolín. Nosotros somos gente de Lanús y gente que quiere que esto continúe y no cambie. Te cuento, en la charla previa que teníamos me preguntabas por el tema de salud. Nosotros en salud estamos apostando fuertemente a lo que son los centros de primeros auxilios, las salas de barrio, como le quieren llamar los vecinos. Estos lugares nosotros los vamos a potenciar, teniendo los médicos necesarios, los enfermeros necesarios, que no falten medicamentos, que no falte gasa ni alcohol, pero además que se preparen los lugares para guardia, que el vecino cuando tenga un inconveniente no tenga que ir al hospital, que vaya a su sala de barrio, que es donde va a solucionar el 80% de los problemas de salud. Tenemos que equiparla y prepararlas como estuvieron en un tiempo en Lanús. Y estos lugares van a permitir descomprimir lo que ocurre hoy en los hospitales. Los hospitales van a cambiar su forma de manejo. Nosotros tenemos el peso político para designar los administradores. Pero además de esto, en los primeros 4 años de gestión vamos a hacer un hospital odontológico, un oftalmológico y un centro de rehabilitación cardiológica. También quiero dejar un mensaje para los jubilados. Los jubilados, nosotros estamos trabajando en el Frente Renovador con Sergio Massa, y Sergio Massa se ha comprometido públicamente a que a partir del 1 de enero los jubilados cobren el 82% móvil. Pero además de eso, que los jubilados cobren todos los juicios que hoy están dando vueltas y los bicicletean año tras año y se terminan muriendo nuestros viejitos sin poder hacerse de ese dinero que es de ellos. Pero no solo lo dice, sino que explica cómo lo va a hacer, porque los fondos están y se lo debe adjudicar. Además, en Lanús vamos a hacer una apuesta muy fuerte a lo que es el jubilado. Vamos a armar planes de turismo, diferentes actividades y todas manejadas desde el municipio. Por último, Adriana, quiero pedirle a todos los vecinos de Lanús que nos acompañen, que me voten, que vean en esta realidad que tiene Lanús, que somos la mejor opción y los que estamos preparados para cambiarlo. Si el 25 de octubre me acompañan, el 10 de diciembre vamos a asumir el municipio para cambiar esta realidad.